para despertar o mantener la vigilia, dificultad para iniciar o mantener la respiración, alteración del tono muscular y de las respuestas motoras, alteración de la reactividad y los reflejos, y alteración de la capacidad de alimentación, y se puede asociar con frecuencia a convulsiones. Esto es una de la definición de encefalopatía. Ahora, asfixia hace referencia a un evento hipóxico isquémico que puede o no ocasionar encefalopatía. Entonces, una encefalopatía neonatal tiene las características clínicas que les he definido en lo que he leído, y asfixia, un niño asfixiado, puede que tenga compromiso del sistema nervioso central, puede que tenga una encefalopatía, pero no necesariamente. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios para nosotros hablar de encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal? Esto hay que tener bien en cuenta. ¿Cuáles son los criterios para hablar de encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal? Tiene que haber un antecedente perinatal donde haya compromiso del aporte de oxígeno o sangre al feto. Por ejemplo, doctor, un recién nacido de cesárea de urgencia por desprendimiento prematuro de placenta. Un recién nacido con placenta previa sangrante. ¿Sí? Claramente ahí hay un antecedente donde va a haber compromiso del aporte de oxígeno o sangre al feto. Pero no solo basta ese antecedente. El niño tiene que cursar con una acidosis metabólica perinatal. ¿Y cuando hablamos de una acidosis metabólica perinatal? Cuando el pH es menor o igual a 7 o tengo un déficit de bases de al menos 12 milimoles por litro. ¿Ok? Para yo hablar de encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, tengo que tener un antecedente clarísimo de compromiso de aporte de oxígeno o sangre al feto. Segundo, ese niño tiene que cursar con una acidosis metabólica. Tercero, el APGAR, el test de APGAR que han aprendido en Pediatría 1, tiene que ser menor de 5 durante más de 5 minutos. Cuarto, tiene que haber una disfunción multiorgánica durante los primeros días de vida. Y quinto, esto se ha agregado últimamente, tiene que haber lesiones cerebrales agudas evidenciadas en los estudios de resonancia magnética. Ahora, si no tengo un resonador magnético, bueno, con los 4 criterios anteriores, yo podría hablar de una encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal. O sea, una encefalopatía secundaria a una asfixia. Tiene que tener, como les digo, claramente estos criterios. Si no tiene estos criterios, simplemente yo hablo de una encefalopatía neonatal, pero no le doy el apellido de encefalopatía hipóxico-isquémico. Generalmente, cuando yo catalogo a un recién nacido con una encefalopatía hipóxico-isquémica, habitualmente ya sabemos que este niño, como les voy a comentar más adelante, va a tener riesgo de compromiso en su neurodesarrollo. Y esto genera en la familia, obviamente, preocupación y a veces hasta problemas legales. Doctor, ¿por qué mi niño ha nacido asfixiado? Y si ha nacido asfixiado, tiene riesgo de compromiso neurológico. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Si yo lo llevaba a sus controles con el ginecólogo, entonces ya puede haber problemas médico-legales. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Una encefalopatía hipóxico-isquémica, claramente secundaria, una asfixia. Hay muchísimas causas de asfixia y cuando ocurre esta asfixia, sí, pues este niño queda con riesgo de su compromiso neurológico y consecuentemente a veces la familia buscan un responsable, ¿no? ¿Por qué mi hijo ocurrió esto? ¿Quién hizo mal las cosas? Esto se tiene que sancionar, etc., etc., ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
cuando uno pone encefalopatía hipóxico-isquémica. No basta que el Apgar esté bajo, tiene que tener los criterios que les he mencionado en esta diapositiva. La siguiente. Entonces, la encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal, recuerden, tiene generalmente una evolución dinámica o cambiante. O sea, con las horas, los días, va variando. La encefalopatía prenatal, la que ocurre antes de que nazca el niño, por diversas causas, generalmente tiene una evolución estable. Eso también nos ayuda a diferenciar si estoy ante una encefalopatía hipóxico-isquémica o ante otro tipo de encefalopatía, la evolución. Una encefalopatía hipóxico-isquémica se puede confundir con una intoxicación con anestésicos locales, cuando se coloca anestesia para dar a luz, ¿no? Se puede confundir también cuando hay un sangrado masivo sustentorial tras un parto de nalgas dificultoso. Siempre esos diagnósticos hay que tener en cuenta. Tenemos otras causas de encefalopatía. Un niño que nace y tiene compromiso del sistema nervioso central puede ser secundaria a una hemorragia intracraneal, puede ser secundaria esta encefalopatía a un trastorno del metabolismo intermediario, puede ser secundaria a un problema infeccioso. O sea, un recién nacido con compromiso del sistema nervioso central tiene varias causas, no siempre va a ser, claro, de pronto es la más común, una encefalopatía hipóxico-isquémica, pero no necesariamente va a ser la causa una asfixia. Ya saben los criterios que debe tener para yo hablar de asfixia. La siguiente. Bueno, y entonces, cuando estoy ante un recién nacido que me nace y tiene compromiso del sistema nervioso central, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial con los siguientes criterios, ¿no? ¿Podría estar ante una encefalopatía hipóxico-isquémica? Claro que sí, pero podría ser la causa de este compromiso neurológico, una encefalopatía hemorrágica, sangrado, una hemorragia. Podría ser la causa de este compromiso neurológico un problema metabólico, lo que llamamos una encefalopatía metabólica, claro que sí. O podría ser la causa de este compromiso del sistema nervioso central un problema infeccioso. Estaría ante una encefalopatía infecciosa. Bueno, y entonces, en esta tablita, los antecedentes familiares, personales, el examen físico, el compromiso neurológico y el compromiso multiorgánico nos pueden orientar, ¿no? Para definir ante qué tipo de encefalopatía estoy. ¿En una encefalopatía hipóxico-isquémica me interesan los antecedentes familiares? No. O sea, no me interesan. Pero ante una encefalopatía hemorrágica sí. Si es una madre que está en tratamiento con anticonvulsivantes, sí, este niño tiene más chance de presentar hemorragias cerebrales. Si es una madre que cursa con una enfermedad o hay antecedentes familiares de enfermedades hemorrágicas en la familia, sí, pues este niño tiene más chance de poder cursar con encefalopatía hemorrágica. En la encefalopatía metabólica se describe cuando hay consanguinidad, ¿no? De pronto hermanos anteriores fallecidos sin una causa clara, ¿sí? Eso orienta a que podría ser un error innato el metabolismo, la causa de esa muerte, y muchos de estos errores innatos del metabolismo pueden cursar con compromiso del sistema nervioso central. Una encefalopatía infecciosa interesa los antecedentes familiares, al igual que en la hipóxico isquémica, no tienen interés. Entonces, si en los antecedentes familiares encuentran estas cosas que les he mencionado, bueno, hay que tenerlas presentes. Ahora, antecedentes personales. Yo voy a pensar en una encefalopatía hipóxico-isquémica, si el niño tuvo un distrés fetal o un parto distóxico, que cursó con acidosis fetal, que estuvo con bajas puntuaciones de Apgar, que hubo fracaso para iniciar respiraciones de manera espontánea. Sí, pues, si tengo esos antecedentes en mi recién nacido,
doctor, un garbajo, no inició una respiración espontánea. Caray, tengo todo el derecho de pensar que este niño podría tener una encefalopatía hipóxico-isquémica. Hemorrágica. Si tengo el antecedente, doctor, fue un parto muy difícil, con un tremendo traumatismo, doctor, un cefalohematoma enorme, mire cómo ha nacido. Y caray, así como tiene este acúmulo de sangre en el tejido celular subcutáneo, no vaya a ser que lo tenga a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Metabólica. Si es un recién nacido que presenta convulsiones fetales, que cursa con hiperglicinemia no cetotóxica, que tiene una pobre tolerancia oral, o sea, no tolera la leche y cursa con vómitos, o sea, de entradita ni bien nace este niño. Tiene compromiso el sistema nervioso central, o sea, está letárgico, de pronto hipotónico, y se asocia a convulsiones, se asocia a vómitos, no tolera bien la leche, sí me podría orientar a que este niño podría cursar con una encefalopatía metabólica, podría haber un error innato en el metabolismo. Si este niño que nace, su mamá es portadora del estreptococo de grupo B y tiene factores de riesgo de infección, llámese una ruptura prematura de membranas, una madre con fiebre, caray, y este niño nace con compromiso del sistema nervioso central y hay estos factores de riesgo de infección, bueno, pues sí, tengo todo el derecho a pensar que de pronto esta encefalopatía es de origen infeccioso. En el examen físico, habitualmente en una encefalopatía hipóxico-isquémica no hay un hallazgo específico. El compromiso del sistema nervioso central se da muy similar en cualquiera de estas causas de encefalopatía. O sea, no hay algo característico, doctor, en el examen que me haga orientar o me haga pensar en una encefalopatía hipóxico-isquémica. No lo hay. Pero en hemorrágica sí. Sí, doctor, mi niño claramente está con compromiso del sistema nervioso central. Y además yo le encuentro petequias, le encuentro equimosis, tiene un cefalohematoma, tiene un sangrado umbilical o por venopunciones. Caray, eso nos orienta más a una encefalopatía de tipo hemorrágica. Si mi niño en el examen le encuentro rasgos dismórficos, o sea, tiene hallazgos físicos que me llaman la atención, pabellones auriculares de implantación baja, malformación del pabellón auricular, de repente un paladar ojival. Caray, eso me orienta más a encefalopatías de tipo metabólico. Si tiene una orina de un color especial, sí, pues eso me orienta más a encefalopatías de tipo metabólico. En una encefalopatía infecciosa, bueno, al igual que la hipóxico isquémica, sí, el niño va a tener compromiso del sistema nervioso central, pero no hay ningún hallazgo específico. Entonces, recién nacido con compromiso del sistema nervioso central, con evidencias de sangrado, petequias, equimosis, oye, estás en todo el derecho de pensar en una encefalopatía hemorrágica. Recién nacido con compromiso del sistema nervioso central y tiene rasgos físicos que te llaman la atención, o tiene una orina que te llama la atención en cuanto al color, acá no lo he puesto, pero también el olor, caray, piensa en una encefalopatía metabólica. Ahora, la disfunción neurológica. En una encefalopatía hipóxico-isquémica, este compromiso neurológico está presente desde que nace el bebé. O sea, no es que, doctor, estaba bien las primeras 12, 24 horas y mire, ahora que estamos en las 48 horas, ya evidencia un compromiso neurológico. No, no. El compromiso se va a evidenciar desde que nace, ¿no? Va a haber trastorno de la alerta, el tono, la excitabilidad, pudiese presentar convulsiones. En una encefalopatía hemorrágica, este compromiso neurológico puede presentarse de manera súbita, pero de pronto puede que el niño al nacer aparentemente lo veo bien y posteriormente, de manera progresiva, empieza a presentar
signos de compromiso neurológico. En una encefalopatía metabólica, generalmente el compromiso es lento y progresivo. De pronto nace bien y van pasando las horas, van pasando los días y el niño se va comprometiendo neurológicamente. En una encefalopatía infecciosa, puede ser que desde que nace el niño está muy mal desde el punto de vista neurológico, pero de pronto puede que no esté tan mal y con el transcurso de las horas el niño se va a ir comprometiendo. ¿Ya? Entonces, más o menos la evolución del compromiso neurológico también nos puede ayudar. En la encefalopatía hipóxico-isquémica, que es la clase que estamos desarrollando ahora, recuerden, el compromiso es desde que nace. No es un niño que está bien y después empieza a comprometerse. Desde que nace el niño va a presentar compromiso neurológico. ¿Y compromiso de otros órganos, doctor? Bueno, en una encefalopatía hipóxico-isquémica habitualmente sí va a haber compromiso multiorgánico. Es un niño, la causa de una encefalopatía hipóxico-isquémica es asfixia. Y obviamente no solo se va a afectar el sistema nervioso central, sino se afectan también los otros órganos. Y entonces este niño podría cursar con insuficiencia renal, con insuficiencia respiratoria, con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia hepática, con problemas gastrointestinales, con coagulopatía de consumo. Se comprometen otros órganos. En una encefalopatía hemorrágica, habitualmente no hay compromiso de otros órganos. Sí, si hay sangrado, obviamente va a evidenciar que el niño cursa con anemia. Podría haber una coagulopatía de consumo, pero no como en una hipóxico isquémica va a haber compromiso de los otros órganos, ¿no? Pulmón, vaso, riñón, corazón. En una encefalopatía metabólica, ¿qué otros signos, además de compromiso del sistema nervioso central, pueden encontrar? Ictericia, vómitos, rechazo de tomas. Podría encontrar también trastorno respiratorio, niños que cursan con acidosis respiratoria. Y una encefalopatía de origen infeccioso, sí, no solamente puede cursar el niño con una meningitis, podría cursar con infección de otros órganos y podríamos encontrar entonces una inestabilidad hemodinámica. La siguiente. Bueno, entonces hemos hablado de criterios, un poquito de diagnóstico diferencial de las 4 encefalopatías más comunes que vemos en recién nacido, que ya saben, es la hipóxico isquémica, la hemorrágica, la metabólica, la infecciosa, y ahora epidemiología. Miren, la OMS, en sus últimos reportes, menciona que el 25% de los recién nacidos y un 8% de todas las muertes por debajo de 5 años se relacionan con asfixia alrededor del nacimiento. ¿Ok? De cada 100 niños, no 100 niños, sino recién nacidos que fallecen, miren, la cuarta parte, el 25%, está relacionado con asfixia, ya que es un problema prevalente. La encefalopatía hipóxico-isquémica moderada tiene un riesgo de muerte del 10% y un riesgo de discapacidad entre un 30 a 40%. La encefalopatía hipóxico-isquémica grave, ya más adelante les voy a hablar cuáles son los criterios para hablar de moderada o grave o leve. La grave tiene un riesgo de muerte de 60%. Y la gran mayoría que sobrevive, más del 90%, tendrá una discapacidad permanente. La siguiente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico, las características en una encefalopatía hipóxico-isquémica? Obviamente va a haber compromiso neurológico, ¿no? Compromiso neurológico. ¿Qué compromiso va a haber? Primero, alteración de la vigilia.
Segundo, alteración del tono muscular. Podría estar hipotónico, podría estar hipertónico. Va a haber una alteración de la reactividad. Va a haber una alteración de la alimentación oral y con frecuencia pudiese presentar convulsiones clínicas, ¿no? O sea, convulsiones que ustedes las evidencian clínicamente. Si ustedes tienen un recién nacido, donde difícilmente lo pueden despertar, este recién nacido difícilmente se mantiene despierto y además este recién nacido presenta convulsiones, esto nos orienta a una encefalopatía hipóxico-isquémica importante, significativa, severa. Entonces, doctor, este recién nacido no lo despierto, por más que lo estimulo, lo muevo, lo toco, le cambio su pañal, no se despierta. Y si se despierta, mantiene la vigilia un ratito y de ahí se vuelve a dormir. Y además evidencia convulsiones. Miren, ya eso me está orientando a que estoy ante un cuadro de encefalopatía hipóxico-isquémica importante, severa. Más adelante les voy a dar una tablita donde tenemos los criterios para definir si estoy ante una leve, moderada o severa. Pero mire, esos dos hallazgos ya me van a orientar. Como les mencioné en el cuadro anterior, la característica de una encefalopatía hipóxico-isquémica es que está presente desde el momento del nacimiento. No existe un periodo de tiempo libre de sintomatología clínica, como suele ocurrir, por ejemplo, en la encefalopatía metabólica. En la encefalopatía metabólica, el niño nace bien y puede estar feliz y contento 12, 24, 48, 72 horas, a veces una semana, y de pronto ahí empieza a presentar compromiso del sistema nervioso central. En la hipóxico isquémica no. Qué típico. Desde que nace el niño va a estar comprometido. Una encefalopatía hipóxico isquémica leve, felizmente, no conlleva ningún riesgo de mortalidad. O sea, ningún niño con encefalopatía hipóxico isquémica leve se va a morir. Y tampoco va a presentar minusvalía ni moderada o severa. De pronto, cuando este niño sea más grande, algún problemita en la concentración, en la atención, pero no presenta ninguna minusvalía moderada o severa. Estoy refiriendo a parálisis cerebral, sordera, ceguera, retardo mental. La encefalopatía hipóxica moderada tiene una mortalidad de 3% y una minusvalía de 20 a 45%. Y la severa, como les mencioné, tiene, según la OMS, estos son datos del doctor Sola, es un neonatólogo de mucho prestigio a nivel mundial, nos refiere que tienen una alta mortalidad y se acompaña de minusvalías severas. ¿Cuáles son estas minusvalías severas? Parálisis cerebral grave, espástica o disquinética, con déficit cognitivo y epilepsia. La siguiente. Por eso es importante definir la severidad de la encefalopatía para yo hablar de pronóstico, ¿no? Para poderle decir a sus papás, miren, tranquilos, gracias a Dios su niño va a ir bien, o de pronto ya decirles, su niño tiene riesgo de presentar alguna de estas consecuencias que les he mencionado. La siguiente. No solamente hay que hacer el diagnóstico de encefalopatía, sino tratar de definir el grado de encefalopatía. Bueno, y ahí tenemos esta tabla. Hay muchas tablitas que nos hablan de severidad de la encefalopatía. ¿Ya? Esta es la última que, por lo menos, la Sociedad Iberoamericana de Neonatología nos la recomienda y yo se las he traído. Para hablar de encefalopatía leve, moderada o grave, tenemos que utilizar estos criterios clínicos, ¿no? Y criterios del electroencefalograma. Los clínicos, miren,
En una leve, el estado de alerta va a estar normal. El tono muscular pudiese estar alterado. Hipotonía es lo que habitualmente encontramos, pero podría haber hipertonía. En respuesta motora, podría estar normal o ligeramente disminuida. La reactividad, normal, o podría haber una hiperexcitabilidad con aumento de los reflejos miotáticos, podría haber temblor y de pronto por ahí algunos clomos. Convulsiones clínicas no va a haber. ¿Ok? En la moderada, el estado de alerta, a diferencia de la leve, sí va a estar alterada. Ese niño va a estar letárgico o con un estupor moderado. El tono muscular va a estar alterado, generalmente hipotonía. Respuesta motora marcadamente disminuidas. Reactividad, disminución de los reflejos miotáticos, reflejos primitivos débiles. Y respecto a convulsiones, podrían ya estar presentes o de pronto ausentes. O sea, acá la diferencia, el parámetro clínico va a ser, miren, el estado de alerta básicamente, ¿no? Si lo veo bien a mi niño, es un niño despierto, seguramente estoy ante una encefalopatía leve. Si está letárgico, ya va a estar moderada. Y grave, alerta, estupor grave o coma, pronto solo responde a los estímulos dolorosos. Tono muscular, hipotónico o podría estar hipertónico. Respuestas motoras, ausentes o estereotipadas. Reactividad, ausencia de reflejos primitivos. Y las convulsiones podrían estar presentes o ausentes. Y este niño también podría tener signos de disfunción del tronco encefálico. Ahora, no solamente hay que utilizar estos hallazgos clínicos para definir si estoy ante una encefalopatía leve, moderada o severa. Tengo que hacer un trazado del electroencefalograma. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? El trazado en una leve va a estar normal o moderadamente alterado. Los ciclos vigilia-sueño van a estar presentes o de pronto ausentes. Y crisis eléctricas, o sea, la manifestación de una convulsión, va a estar ausente. En una moderada, el trazado de fondo va a estar moderada o gravemente alterado. Los ciclos vigilia-sueña van a estar ausentes y las crisis eléctricas van a estar presentes o de pronto ausentes. En una severa, el trazado de fondo va a estar gravemente alterado. Lo vemos, marcan a líneas totalmente desordenadas, rítmicas. Ciclos vigilia-sueño ausentes y las crisis eléctricas podrían estar presentes o ausentes. ¿Ok? Entonces, necesitamos los criterios clínicos y también los criterios del electroencefalograma. Ahora, algunos sitios, doctores, que miren, en mi unidad no tenemos electroencefalograma para monitorizarlo de manera frecuente. Bueno, utilizaremos solo los criterios clínicos. Pero lo ideal para definir un tratamiento es criterios clínicos y criterios del electroencefalograma. La siguiente. La siguiente, por favor. Ahí está. Este es otro esquema, ¿ya? Donde hablamos de encefalopatía leve, moderada o grave. Y la moderada la clasifican en 2 grados, moderada grado A, moderada grado B, y la severa grado A, grado B. Y sí, se los traigo a colisión porque es verdad, algunos centros lo están utilizando. Pero el primero que les he mencionado es el que más se está utilizando, que es el recomendado por la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Antes usábamos el famoso test de Sarnat y Sarnat, que seguramente lo van a encontrar en sus textos. Sí, pues fue el primero que se escribió para hablar de gravedad de la encefalopatía hiposifisquémica, pero como todo en esta vida, las cosas van cambiando. La siguiente.
No se los menciono nosotros en el servicio, solo para que tengan conocimiento. Bueno, y hay que recordar estas etapas fisiopatológicas en la encefalopatía hipóxico-isquémica, en la asfixia, para hablar de tratamiento. Cuando ocurre la asfixia, cuando cae la presión arterial de oxígeno, hay un cese del metabolismo oxidativo cerebral, lo que llamamos un fallo energético primario, ¿no? Primario. Después de este fallo energético primario, viene una recuperación parcial de este metabolismo oxidativo, que es lo que llamamos ese periodo de recuperación como fase latente. Luego de esta fase latente se produce una depresión de los fosfatos de alta energía, seguidos de aumento del pH intracelular, con reacciones bioquímicas y moleculares en cascada y simultáneas que extienden y agravan el daño cerebral durante las horas siguientes. Es lo que llamamos la fase de morada, de fallo energético secundario. Primero, hay una caída de la presión arterial de oxígeno, se produce un daño primario, de ahí como que hay una recuperación y de ahí hay un fallo energético secundario. Este fallo energético secundario es el que más daño causa a nivel del sistema nervioso central. Una intervención terapéutica durante la fase latente, o sea, la fase que ocurre después del fallo energético primario, es conocido como un periodo temporal, como ventana terapéutica. Y su duración, miren, es más o menos no mayor de 6 a 8 horas. Entonces, el daño a nivel del sistema nervioso central severo se va a producir en la etapa de falla energética secundaria. Entonces, yo podría intervenir para evitar este fallo energético secundario, sí, en el momento de la fase latente. Y esta fase latente, mire, solo tiene un periodo de duración de 6 a 8 horas. Ahí yo podría intervenir para evitar generar daño severo en el sistema nervioso central. La siguiente. La siguiente. Ahí lo tienen, el diagrama, ¿no? Fallo energético primario, de ahí viene la fase latente y de ahí viene el fallo energético secundario que se va a dar en los siguientes días, si es que yo no intervengo. Y están viendo que la ventana terapéutica es justamente en esa fase latente, que dura entre 6 a 8 horas. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien. Entonces acá, recordando la fisiopatología muy breve de este proceso de asfixia, bueno, vamos a hablar de tratamiento. Entonces, tras la agresión hipóxico-isquémica por diversas causas, ¿no?, existe un periodo de tiempo durante el cual intervenciones terapéuticas pueden aminorar el daño cerebral. Periodo denominado ventana terapéutica y, como les he mencionado, tiene una duración de 6 a 8 horas. Se han intentado múltiples tratamientos en la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Van a leer en sus textos drogas de todo tipo, pero no hay evidencia médica suficiente que nos indiquen que esas drogas sirven. De todo tipo, cantidad. ¿Qué es lo que realmente nos ayuda para evitar daño a nivel del sistema nervioso central ante un episodio de asfixia? La hipotermia terapéutica. Esta sí es una terapia eficaz y segura y es la única terapia neuroprotectora en la actualidad en la práctica clínica. En el siglo XXI es la única terapia neuroprotectora. ¿Y en qué consiste? En reducción de la temperatura, ya sea corporal, de todo el cuerpo, o selectiva, solo de la cabecita, en 3 a 4 grados.
pero la tenemos que iniciar antes de las 6 horas de vida y se tiene que mantener por un periodo de 72 horas. ¿En quiénes deberíamos aplicar? ¿En todos los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica? No. Deberíamos aplicarla en los pacientes que presentan encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o grave. Por eso es importante definir, según el cuadro que les he mencionado, si estoy ante una leve, moderada o severa, para ver si requiere o no tratamiento. La siguiente. Bien. ¿Y cómo así, doctor, esta hipotermia, que son unos cascos, y es selectiva, es como un casco así de astronauta que se le coloca en la cabecita del bebé y eso me permite bajar la temperatura del bebé? O de pronto, si es en todo el cuerpo, es como una manta que se coloca en todo el cuerpo del recién nacido, cuerpo, cabecita y cuerpo, que va a permitir bajar esta temperatura. ¿Cómo así esta hipotermia mejora el neurodesarrollo o el daño neurológico? Miren, la evidencia ha demostrado que esta hipotermia disminuye el gasto energético al disminuir el metabolismo neuronal y el consumo de glucosa y oxígeno, ahorrando de este modo fosfatos de alta energía durante la isquemia o la hipoxisquemia. Reduce no solamente el gasto energético, la hipotermia también reduce el edema vasogénico, reduce la liberación de neurotransmisores excitatorios, limitando la acumulación de calcio intracelular, que daña a las neuronas, que produce muerte el calcio intracelular a las neuronas, disminuye la producción de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno, protegiendo a las estructuras y organismos celulares de la agresión por los mismos, disminuye la inflamación mediante la inactivación parcial de las cascadas de las citoquinas proinflamatorias. Bueno, todas estas funciones, obviamente, finalmente van a proteger a la neurona, van a evitar que esta neurona entre en apoptosis, en muerte celular. La siguiente. El problema es que estos casquitos para inducir hipotermia o esta manta que tenemos para inducir hipotermia es bastante costoso. Cualquiera de ellos más o menos, miren, tiene en la actualidad un valor de un costo de unos 400.000 a 500.000 dólares. ¿Ya? En mi unidad no lo tenemos. Rebagliati, que es nuestra unidad de referencia, tampoco la tiene, pero ya la van ya está en su petitorio y seguramente en los próximos meses ya la van a tener. Cuando se utilice estos aparatitos que me van a generar hipotermia, tengo que tener un electroencefalograma de amplitud integrada. ¿Ya? Es lo ideal. O si no, pues un electroencefalograma continuo intermitente. El ideal es el de amplitud integrada porque es de uso muy sencillo, es como colocar los electrodos que ponemos, 3 electrodos a nivel del tórax y monitorizamos la presión, la frecuencia cardíaca, vemos el trazado electrocardiográfico del bebé. Entonces, el electroencefalograma de amplitud integrada se utilizan pocos electrodos en la cabecita. En cambio, el clásico, continuo intermitente, es común, no sé si han visto estos electroencefalogramas donde se utilizan muchísimos chuponcitos en la cabecita, ¿no? Y por ahí se despega uno y entonces ya no tengo un buen trazado, hay que estar ahí. En cambio, en el otro son 2, 3 chuponcitos y me va a trazar muy bien la actividad eléctrica de ese cerebrito. Puedo utilizar también, cuando utilizo esta hipotermia selectiva, marcadores como bioquímicos. Ahí han salido muchísimos, ¿no? Los que en la actualidad realmente me ayudan para hablar de hipoxia,
Tenemos la enolasa neuronal específica, la proteína S100B, la proteína fibrillar acídica de la glía, la creatininasa específica del cerebro. Determinar este enolazo neuronal específica en el líquido cefalorraquídeo tiene una mejor capacidad predictiva que los otros biomarcadores. O sea, si tengo esta enolasa elevada en el líquido cefalorraquídeo, sí, pues es un marcador indirecto de que este niño definitivamente ha cursado con asfixia, pero no lo tenemos en nuestro medio, también es carísimo, ¿no? En Lima sí, el laboratorio ROE lo tiene, acá nosotros en Arequipa no. También hay que monitorizarlo este niño, no solamente con el electroencefalograma, no solamente con estos marcadores bioquímicos, sino también habría que hacer estudios de neuroimagen. Y ahí el estudio realmente que es útil en estas encefalopatías hipóxisis isquémicas es la resonancia magnética. Doctor, ¿es una tomografía? No, la tomografía no te ayuda. Tiene que ser una resonancia magnética. Esta sobre todo va a tener una buena correlación con la evolución. Y también se podría utilizar un Doppler, una ecografía tipo Doppler, que nos puede ayudar también en algo. La siguiente. Bueno, y entonces, si estoy ante un recién nacido con encefalopatía y sospecho que esta encefalopatía es hipóxico-isquémica con los criterios que les he mencionado, bueno, tengo que definir qué grado de encefalopatía tiene para poder hablar de pronóstico y también para decidir si es que mi unidad contara con hipotermia, para decidir qué recién nacido debe entrar a este tratamiento. Bueno, nosotros no lo tenemos, simplemente definimos el grado para hablar de pronóstico, ¿no? Solo damos tratamiento de soporte, ¿no? En la encefalopatía hipóxico-isquémica, esta encefalopatía secundaria asfixia. Pero estos niños, una vez que salen de este proceso, obviamente hay que hacerle un seguimiento. ¿Y durante cuánto tiempo tenemos que seguir a estos niños? Hasta los 2 años de edad. Si a los 2 años de edad este niño que estaba encefalopático, a los 2 años neurológicamente está bien, su desarrollo está bien, bueno, estaremos todos contentos. Significará que este episodio de hipoxia, de asfixia, gracias a Dios, no nos ha generado secuelas. Pero puede que, doctor, hasta el año mi niño estaba muy bien y después del año viene un retraso en su desarrollo. Mínimo 2 años. Si durante 2 años está bien, qué bueno. Mire, las primeras horas de vida, la graduación de la gravedad junto con la evolución del trazado del electroencefalograma y de la clínica en los 2 a 3 días siguientes aportan una información predictiva valiosa. Después de ese periodo, después de los 2, 3, 4 días de vida, la resonancia magnética realizada en las primeras 6 semanas de vida y la calidad de los movimientos generales del neonato entre la semana 40 y 48 de edad postmenstrual y del lactante entre la semana 48 y 60 postmenstrual son las herramientas de mayor valor predictivo neuroevolutivo. Me explico, si a las 6 semanas tengo una resonancia magnética de este niño que tuvo encefalopatía hipóxico isquémica, esta resonancia está relativamente normal, no encuentro cosas que me llamen la atención, y clínicamente a la semana 40 y 48 y a la semana 48 y 60, clínicamente este niño está con un buen desarrollo, seguramente este niño no va a tener por lo menos secuelas neurológicas severas. ¿Ok? Claro. Finalmente hay que seguirlo, definitivamente. Clínicamente y
la resonancia magnética, no la tomografía, me va a dar una idea si este niño va a quedar con secuelas o no. La siguiente, creo que es la última. Sí, ¿no? No hay más. Sí, sí, doctor, esa es la última. Muy bien. Todavía tenemos, creo que su otra clase es a las 3:30. Sí, ¿no? Sí, doctor. Uh-huh. Entonces tenemos unos 5 minutitos para preguntas. ¿Alguna pregunta sobre encefalopatía hipóxico-isquémica? Bueno, si no hubiese preguntas, lo que quiero que les quede grabado son los tipos de encefalopatía que hay. Y no se olviden, por favor, de los criterios para hablar de encefalopatía hipóxico-isquémica. Y esos 5 criterios que les he mencionado en esa diapositiva son los últimos que en el siglo XXI se están utilizando para hablar de encefalopatía hipóxico-isquémica. Si no tienes esos criterios, tú no puedes hablar de encefalopatía hipóxico-isquémica. Dirás, es una encefalopatía neonatal. La etiología no la tengo claro, pero no pongas encefalopatía hipóxico-isquémica, porque si tú pones en tu diagnóstico encefalopatía hipóxico-isquémica, ya les he mencionado, generalmente eso nos va a generar problema legal, sobre todo para el obstetra. La familia empieza a revisar y ya sabe que esto puede generar daño en su bebé. Y entonces ellos agarran y dicen, pero si yo lo llevo a mis controles, todo bien, alguien es el responsable. Y ese responsable tendrá que hacerse cargo de pronto el tratamiento que requiere este niño, generalmente es terapias, estimulación, para que se recupere en algo, ¿no? Lo va a ayudar, obviamente no va a llegar a ser un niño normal, pero en algo lo va a ayudar. Entonces hay que tener mucho cuidado. En mi servicio en la actualidad, los mayores problemas médico-legales son de dos tipos. Primero, de asfixia. Cuando hablamos de un niño asfixiado, ya sabemos que se vienen informes, fiscalía y a veces juicio. Y el otro es de Kernicterus, ¿no? Una encefalopatía bilirrubínica por un mal manejo de la ictericia, ¿no? Pero eso es menos frecuente. La asfixia sí, definitivamente es un problema que lo vemos con relativa frecuencia. Muy bien, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, Doctor, disculpe. nos vemos en la siguiente clase teórica. O sea, no sé. No escucho Doctor, nada. doctor, ¿me escucha? A ver, háblame fuerte que no escucho. Doctor, tenía la consulta y cuando nos mencionó coagulopatía de consumo, ¿a qué se refiere con ese término? Bueno, o sea, ahí va a haber un problema en la coagulación por alteración de los factores de coagulación. Entonces, se alteran estos factores de coagulación y el niño habitualmente va a presentar sangrados. Sangrados a nivel de los diferentes órganos, ¿no? Podría haber sangrados a nivel del sistema nervioso central, podría haber un sangrado a nivel del tracto gastrointestinal, podría haber un sangrado a nivel del sistema genitourinario, sangrado a nivel de la piel, sangrado diferente a nivel de los diferentes órganos. ¿No? Es lo que llamamos una coagulopatía de consumo, donde no voy a tener la cantidad adecuada de los factores de coagulación y entonces el niño va a presentar sangrados. Esta coagulopatía de consumo puede ser secundaria a varias causas, ¿no? Una de ellas es un problema infeccioso, ¿no? Doctor, estoy ante una sepsis. Sí, pues ante una sepsis me puede afectar todos los órganos y dentro de ellos, sí, pues el sistema de coagulación. Pero podría ser de pronto un problema congénito, ¿no? Hay una serie de problemas congénitos donde no va a haber la cantidad adecuada de estos factores de coagulación, por ejemplo, una hemofilia, y entonces el niño va a presentar sangrados. Entonces, coagulopatía de consumo, ahí en la tabla se refiere a una alteración en los factores de coagulación, en una disminución de estos factores de coagulación que van a llevar a un sangrado. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? doctor.
Muy bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos en la siguiente clase teórica. Suerte. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, Hasta luego. doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego.